Gracias por este tiempo. Gracias porque sentimos que tú estás en nosotros y con nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Rogamos, Señor, que ahora al exponer tu palabra, tú estés o continúes hablando a nuestras vidas de tal manera que podamos entender tu voz. Capacítanos para vivir conforme a tu voluntad. Si hay alguien en este lugar en enfermedad, en conflicto, en tristezas, rogamos consuelo, orientación de lo alto. Rogamos que tu Santo Espíritu fluya en medio de tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis amados, podemos sentarnos. Me place saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperamos que en este día la bendición de nuestro Dios fluya sobre cada uno de nosotros. Usted dice amén a eso, ¿verdad? Muy bien. Quiero recordarles que Dios mediante estaremos participando en unos minutos de la cena. Que con el favor y la ayuda del Señor nos hemos reunido en iglesias locales. Y estas iglesias locales están explayadas en toda la redondela de este mundo. Y dicho sea de paso, no hay organización humana más grande que la iglesia de Jesucristo, la cual está en todo el mundo, está presente, está viva y activa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces, sí, yo soy iglesia porque he sido llamado por Dios a salvación. Él me ha llamado de las tinieblas de este mundo a su luz admirable, pero soy iglesia también porque soy parte de un cuerpo local. Y eso es lo que llamamos la iglesia local. La Biblia nos habla claramente de esto. Pablo le escribe a los romanos, es el gentilicio de Roma, los cristianos que viven ¿dónde? En Roma. Y Pablo le escribe a los corintios, que son los cristianos que viven ¿dónde? En Corintios. Estos son iglesias locales. Pero cuando yo digo que Cristo viene a buscar su iglesia, ya no estoy hablando ni de la iglesia de Roma, ni la iglesia bautista cristiana de San Biu. Estoy hablando de qué iglesia? De la iglesia universal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando pensamos en una iglesia conforme al corazón de Dios, estoy pensando en esa iglesia, la universal, la local, usted y yo como iglesia. ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? La iglesia conforme al corazón de Dios es aquella que vive conforme a su voluntad. Y debemos entonces entender que en los tiempos en que vivimos hay muchos aspectos o muchas cuestiones que pueden llevar a la iglesia a no reflejar la gloria de Dios, o pueden llevar a la iglesia a no ser, como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. Y una de las cosas que puede afectar la vida de la iglesia es el legalismo. Y entonces, volvamos a la palabra. Ponga sobre sus pies, por favor, para leer una vez más la palabra. Y está el texto en Romanos 14, 1 al 5, y nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos tu palabra y rogamos que tú la bendigas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Cuando hablo de legalismo, estoy usando la palabra griega nomos, que significa ley. Y cuando hablo de legalismo en la iglesia, tengo que hacer dos disquisiciones en cuanto al legalismo. El legalismo, nomos, ley, como ya he dicho, que tiene que ver con la aplicación de la ley mosaica en la vida de la iglesia. En primer lugar, que voy a hablar algo de eso, y en segundo lugar, con las reglas y tradiciones de hombres que se imponen o se añaden a la vida de la iglesia.
Pasemos entonces a hablar del legalismo desde el punto de vista de la ley mosaica. Entendemos que Cristo es el cumplimiento de la ley. Amén. Entendemos que Él es nuestro reposo, Él, Jesucristo. Que entramos en ese reposo cuando creímos en Él. Entendemos que la ley fue dada para un tiempo y que Cristo mismo es el cumplimiento de la ley. Sin embargo, las tendencias legalistas vistas en el primer siglo y hoy en el siglo XXI es el regreso del cristianismo a aquella ley de Moisés. Y es una fórmula matemática muy fácil, no se asuste cuando hablo de fórmula matemática. Si tú quieres ser salvo, necesitas Cristo más la ley. Entonces, ¿cómo se traduce esto a nuestro mundo de hoy? Bueno, quizás en 2 o 3 cositas muy rápidas se las digo. En guardar el sábado, en la circuncisión y también en algunos rituales de la cultura judía. Y hablo de la cultura judía porque la cultura judía fue concebida bajo la ley de Moisés. Y la vida cristiana no está concebida bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia. Lamentablemente en estos tiempos en que vivimos, muchos cristianos, por desconocimiento del Evangelio de Jesucristo y de la gracia de Dios, se vuelven a los rituales de la antigüedad, los cuales ya no son necesarios para nuestra salvación, porque lo único necesario para nuestra salvación, Dios lo proveyó en Cristo Jesús. Amén. En Él estamos completos. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No necesitamos guardar la ley ni volver a los preceptos del Antiguo Testamento para ser salvos. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Dice la Biblia que la ley no pudo y tampoco puede librar nuestros pecados. Ese es el legalismo mosaico. Pero hablemos un poquito del legalismo basado en las reglas y tradiciones. Y este es otro legalismo en estos tiempos. Cuando hablamos del legalismo basado en reglas y tradiciones, estamos hablando de normas, de códigos de vestimenta, de rituales. Y es un enfoque en lo externo que muchas veces obvia y olvida lo interno. Quizás muchos de ustedes no conocen, pero que ya los años van pasando, que muchas iglesias evangélicas, cristianas, han usado las llamadas normas. Que si la patilla es más larga o más corta, que si el arete de la mujer, tú no podías cantar hoy aquí ayer, que si el arete es más largo o más corto, que si el pelo es con cerquillo o sin cerquillo. Mire, yo no voy a hablar de muchas otras normas, solamente lo digo para ilustrar, pero he estado en iglesias que para entrar hay que quitarse los zapatos. Y yo he predicado descalzo. Cuando uno va a ese tipo de iglesia tiene que tener mucho cuidado que la media no tenga huequito, ¿no? Sí, porque entonces se van a acordar no del mensaje del predicador, sino de qué cosas se van a acordar. Del huequito de la media del predicador. Dios me libre de los huequitos de la media. Déjenme ver. No, esta es tan buena. Normas humanas, códigos de vestimenta, rituales. ¿Y saben algo? Que esto hace ver la iglesia a veces como una comunidad prohibitiva. Cuando hablo de la iglesia como una comunidad prohibitiva es que en la iglesia yo no hago, o no me dejan. Miren, yo no fumo yo no fumo marihuana, maconha es en portugués, la marihuana. Yo no fumo maconha, no porque nadie me lo prohíba, sino porque Cristo me ha liberado de toda atadura. Y no necesito fumarme un tapito para yo sentirme alegre o gozoso, porque mi gozo, mi fuerza y mi alegría no está en la marihuana, está en Jesucristo mi Salvador. Amén. Y pongo la marihuana o la maconha como ejemplo para decirles que la iglesia no es una entidad prohibitiva. La iglesia de Jesucristo es una entidad, por así decirlo, que se goza en lo que su maestro nos pide. Porque el Evangelio de Jesucristo no es una imposición de afuera hacia adentro. El Evangelio de Jesucristo
viene de adentro hacia afuera. Y es importante que recordemos que la Escritura nos dice que el que cree en mí, hablando del Espíritu Santo, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un dicho cubano que dice que lo que no nace no crece. Cuando el evangelio, en la vida cristiana no crece, es porque no nació. Entonces podemos poner 1000 normas externas. Y es la historia de Pepito. Pepito es un cubano, muchacho. Pepito, bueno, se sabe todas las chistes de la historia. Y un día se puso de pie mal puesto y la maestra lo sentó y lo regañó. Y él entendió que la maestra había sido injusto y se sentó y le dijo: maestra, estoy sentado aquí, pero por dentro estoy de pie. Muchas veces las normas externas nos maquillan, pero el corazón está intacto, no se ha tocado. Entonces hay personas que entran por el caminito, pero están lejos del Señor. Entonces, cuando hablamos del legalismo, estamos hablando de normas y tradiciones que muchas veces lo que hacen es excluir a los creyentes. Estamos hablando a veces de que en la iglesia se impone una cultura de hipocresía. ¿Qué es esta cultura de hipocresía? La cultura de aparentar. Y quiero decirle que usted puede aparentar de todo el mundo, pero Dios conoce su corazón. Recuerdo un buen visitante de una iglesia que pastoreé hace unos años, y me lo encuentro en una ciudad distante de la mía y la de él. Y vamos caminando por una avenida, llegando a un parque ancha, uno hacia allá y otro para que él venía con un tabaco, un charuto cubano a todo tamaño, disfrutándolo. Y yo, perdóneme Francisco, digo, será Francisco, pero vamos frente a frente. Y cuando él, supongo yo que él venía pensando, será el pastor. Y cuando nos acercamos, él agarra su tabaco, se lo pone en la mano izquierda y me saluda con la mano derecha y me dice: Dios le bendiga, pastor, y usted más, mi hermano, qué bueno verlo. Y yo sentía que el fuego le estaba quemando la palma de la mano, y yo, por vergüenza con él, lo despedí rápido y seguí para que no se quemara las normas externas. Pero Dios conoce el corazón. Se escondió de mí, pero no de Dios. Entonces, el legalismo basado en normas, en reglas, fomentan esta cultura de hipocresía y hace que muchas personas se alejen de la iglesia y por lo tanto se alejen de Dios. El texto que hemos leído es muy curioso. Recuerden que los romanos, la carta a la iglesia que estaba en Roma, está dirigida a judíos y a gentiles, porque en la iglesia de Roma había judíos y había gentiles. Eso es interesante, y es también más interesante que entonces ambos proceden de culturas religiosas diferentes. En cuanto a la dieta, entiéndese a qué como y a qué no como, pero también en cuanto a los días festivos. Los días festivos de los gentiles, por supuesto, eran muy diferentes a los días festivos de los judíos. Por lo tanto, Pablo infiere que hay algunas cuestiones que él debe aclarar en cuanto al legalismo. Porque si Pablo tenía algo muy claro y que lo enseñó y lo dice la palabra, a aquellos que les gusta leerla, busquen, porque Pablo tuvo que encarar a Pedro cuando Pedro estaba medio legalista, y dice la Biblia que Pablo tuvo que encarar a Pedro y decirle: ¿qué pasa? Eres delante de los judíos, y ante los gentiles, defínate, porque Cristo es uno solo. Entonces,
Este pasaje que estamos viendo hoy es un pasaje que nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Cómo deben relacionarse los creyentes o cómo debe relacionarse la iglesia con los temas de conciencia y de la libertad cristiana? ¿Cómo debe relacionar la iglesia los temas de conciencia y de libertad cristiana? Y eso me lleva a entender algo muy interesante, muy importante, que a veces los cristianos no entendemos, por lo cual caemos en legalismo. Hay temas centrales en la Biblia, los cuales no son discutibles, los cuales no son negociables, los cuales no hay que revisarlo, ni que hay que releerlo. Y estoy siendo muy enfático. Hay tendencia ahora de relectura de la Biblia. ¿O qué nos dice el texto ahora? El texto ahora nos dice lo mismo que nos dice hace 20 siglos. Cristo murió por nosotros y eso no se revisa. Amén. La salvación es por fe y eso no se discute. Sí, Señor. Los que creemos en Él estaremos en su presencia cuando partamos de este mundo o cuando Cristo venga. Eso no se discute. La palabra es autoritativa y es la única regla de fe y práctica. Es inspirada por Dios. Eso no se discute ni se revisa. Amén. Estas son cuestiones trascendentes, de verdades que la iglesia dice sí y sí. Pero hay otros temas, muchos temas, otros que no son cardinales para nuestra salvación. Estos que he mencionado sí son cardinales, porque si no tienes a Cristo, no hay salvación. Amén. Si no vives conforme a la palabra, no muestras que eres un hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pablo se está deteniendo entonces en que hay temas secundarios. Y estos temas secundarios son necesarios entender que son secundarios. Por lo tanto, es necesario recordar que no vale la pena gastar balas en esos temas. Yo siempre estoy muy dispuesto a darle la palabra de Dios y la palabra de salvación a todo aquel que demanda una aclaración de su fe o de su conducta. Pero no estoy dispuesto a perder un minuto de mi tiempo en aquel que quiere contender o discutir en palabras, en tradiciones, en conceptos humanos. ¿Y sabes por qué no estoy dispuesto? Porque esa persona va a seguir igual o peor que cuando comenzó la conversación conmigo. Por lo tanto, y yo voy a perder mi tiempo. Entonces, ni yo pierdo mi tiempo, ni tú pierdes el tuyo. Ahora sigo con esto, que es interesante, porque recuerden que estamos hablando del legalismo. Entiéndese las reglas y tradiciones externas. Es importante entonces que recordemos que el Evangelio de Jesucristo no es una religión. Y soy muy enfático en esto y lo repito. El Evangelio de Jesucristo no es una religión. El Evangelio lo que nos habla es de una relación íntima con Dios. Amén. Y hay una diferencia muy notable entre religión y relación. La religión es lo aprendido, es lo repetitivo, es lo que yo hago para salvarme, para sentirme bien. Es lo que Martín Lutero, el 31 de octubre del año 1517, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, con lo que se conoce como la Reforma Protestante, protestando sobre las normas, los patrones, las imposiciones humanas. Y ya Martín Lutero había comprendido que el justo por su fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, religión es imposición, religión es norma. La religión te dice, haz esto para que te vaya bien, y a veces se le añade, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Pero eso déjalo ahí. El cristianismo verdadero no es ese. La iglesia de Jesucristo no está basada en las normas humanas, que haz esto para que te vaya bien, sino que la iglesia de Jesucristo y el Evangelio es buenas noticias de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces necesitamos, cuando pensamos en el legalismo
necesitamos pensar en que la iglesia personal, individual, usted y yo, más que conocer de normas y patrones, necesitamos establecer o restablecer una relación personal con nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Una relación muy íntima, que la Biblia la tipifica de padre a hijo. Y como he dicho otras veces, Dios no tiene ni pariente, ni vecino, ni conocido. Yo sé que aquí hay muchos dominicanos. Yo aprendí con una dominicana, que no voy a decir su nombre, que ella tiene no sé cuántos tíos ni cuántos primos. Y un día digo, pero ¿cuántas parientes tú tienes? Dice, no, pastor, no se preocupe. Esa era amiga de mi mamá que iba a mi casa y es mi tía. No hay nada. ¿Usted me entiende? Dios no tiene parientes. Dios tiene hijos. Amén. Y la relación de hijo y padre es una relación sui generis. Entiéndese, una relación singular. Entonces esa relación singular es la esencia del cristianismo. La vida cristiana no se basa entonces en provisiones ni normas, sino que la vida cristiana se basa en una relación íntima con Dios que hace fluir desde adentro, a través del poder de su Santo Espíritu, una vida nueva que glorifica a Dios. No es la norma que me imponen desde afuera para que yo haga, sino es el fluir del Espíritu Santo que me mueve a hacer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Cuando Dios. pensamos entonces en el cristianismo, en una iglesia conforme al corazón de Dios, es una iglesia que entiende que la relación personal con Dios se cultiva y que lo que adoramos a Dios, aunque obedecemos algunas cuestiones humanas, no estamos sometidos a las normas humanas, sino estamos sometidos sobre todas las cosas a la norma divina. Gloria a Dios, sí, Señor. Y eso es lo que procuro hacer: obedecer a Dios. Y como hicieron los hombres y mujeres del primer siglo, aunque nos cueste la vida. Es necesario entonces, cuando pensamos en el legalismo en estos tiempos, que la iglesia necesita recordar los principios de gracia y amor. Jesucristo no vino a plantar una nueva iglesia sobre los principios de la ley, sino que Jesucristo plantó una nueva iglesia sobre los principios de la gracia. ¿Qué significa esto? Volvemos a 3 mensajes atrás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, ¿cuál es la roca? Cristo el Salvador. Entonces, la base de la iglesia es la gracia de Dios manifestada ¿en quién? En Jesucristo. Amén. El fundamento de la iglesia es la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Entonces, cuando vemos el fundamento de la iglesia, la gracia y el amor, no hay cabida para el legalismo, ni el legalismo mosaico, ni el legalismo basado en normas y en reglas y en tradiciones humanas. Pastor, pero usted está enseñando que la gente haga lo que quiera. Bueno, te voy a aclarar algo. El próximo domingo vamos a hablar del liberalismo. Así que no voy a hablar lo que voy a hablar hoy, lo que voy a hablar el domingo. Pero le voy a decir algo. El que tiene una relación personal con Dios, cuida y vuelve a cuidar su relación con Dios. Amén. Cuando usted ama a su esposo, usted le es fiel al esposo porque lo ama. No porque la ley dice que si no es infiel y me coge una cámara, me tiran la foto y después me llevan y después en el juicio, que si el divorcio es contencioso. No, esas son cosas que usted saca después. Sé fiel porque se ama. Y cuando uno ama a Dios, está dispuesto por ese amor de Dios a todas las cosas. Sí, Señor. Entonces no es la provisión lo que me lleva a hacer lo que Dios demanda. Lo que me lleva a hacer lo que Dios demanda es el amor a Dios. Amén. Ya estoy terminando, mis amados. Necesitamos en estos tiempos retornar al Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón, el Evangelio del amor. El énfasis
en que el corazón es transformado por el poder y la gracia de Dios, que el corazón del hombre es transformado, si fue rojo como el carmesí, vendrá a ser ¿como qué? Como blanca lana. Debemos reconocer en estos tiempos en que vivimos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Dígalo usted. Las cosas viejas he aquí, todas son hechas nuevas. Concluyo con 5 exhortaciones prácticas en estos tiempos en que vivimos, cuando hablamos del legalismo en la iglesia. Es importante que entendamos que no son necesarias las discusiones ni los juicios sobre las opiniones humanas. Repito, no son necesarias las discusiones ni los juicios sobre opiniones humanas. Y aclaro que son opiniones humanas porque la palabra de Dios se dice a ella amén. No se discute. Amén, Señor. Y voy a repetir 3 o 4 cositas, aunque te diga, ya lo digo, que Cristo murió por mí, no lo discuto. Que su Espíritu Santo mora en mi vida desde cuando creí, no lo discuto. Que un día estaré con Él cara a cara, le veré cara a cara, no lo discuto con nadie. Que la palabra es verdad, toda verdad, no lo discuto con nadie. Las demás cosas, y no le he mencionado todas, tampoco las discuto porque esa es tu opinión. ¿Y tu opinión de quién es? Tuya. Si necesitas ayuda, te la puedo aclarar, pero nada más. 2. En estos tiempos debemos asumir, en un mundo tan cosmopolita como el que vivimos, que hay libertad de conciencia y también hay convicción personal. Hay libertad de conciencia y ¿qué más? Convicción personal. Hay libertad personal. Y eso me lleva al tercero, porque a pesar de esto, debemos entender que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Hay ahora una tendencia a echarle la culpa a los pastores de los males de la iglesia. Yo asumo mi parte, pero recuerde que usted dará cuenta a Dios por su vida. Usted y todos. Como yo también daré cuenta a Dios de lo que Él me ha dado. Y no digo esto en el temor de justificarme, sino sencillamente para recordar que cada uno dará cuenta a Dios de su vida, de lo que hace, de lo que oye, de lo que sigue. Entonces cada cual un día, incluyéndome a mí, daremos cuenta a Dios. Entonces, si no discutimos o estamos ajenos de los juicios sobre las opiniones, asumimos la libertad de conciencia y convicción personal del otro, recordamos que cada cual dará cuenta a Dios de su vida, de sus obras, de sus hechos, sean buenos o sean malos. Debemos entender también que no nos corresponde a nosotros juzgar. Pastor, dice la Biblia que juzgar. 32 pasajes hay en la Biblia de juzgar, pero también hay 32 pasajes que nos dicen qué juzgar y qué no juzgar, porque cuando juzgamos nos hacemos jueces. Por último, la fe y las decisiones que tomamos siempre van a ser personales y van a traer buenas o malas consecuencias. Mis amados, concluyendo, los hermanos de la música se preparan para la adoración y los hermanos diáconos también se preparan para la administración de la cena. El legalismo de la iglesia es algo que puede dañar, o que daña, de hecho, la iglesia que Dios desea. Cuando nos enfocamos en el otro, cuando miramos más al otro y nos olvidamos que en nuestro propio ojo hay una paja, que en nuestro propio ojo hay una viga, y entonces tratamos de sacarle la paja al ojo del vecino.
Que el Señor nos ayude para recordar que vivimos en un tiempo en que necesitamos manifestar la gracia y el amor de Dios, que nos lleva a obedecer y amar a ese Dios por encima de todas las cosas y mucho más por encima de las normas y de las imposiciones humanas. Que el Señor les bendiga. Hermanas,